Fundación Fomento y Calidad de la Educación presenta Viviendo en Pedagógico, una charla entre profesionales de la educación, conducida por el doctor Benito Guillén Niemeyer. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, todo depende de la hora en que usted esté viendo este programa. Es un gusto que nos acompañen en este episodio, un episodio más de Viviendo en Pedagógico. Tengo el honor de participar en este episodio con la doctora Jonás Larios, a quien le agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dices tú, de donde quiera que me estén escuchando. Gracias por la invitación y estoy aquí para dar mi testimonio y las ideas y los cuestionamientos y todo lo que sea necesario para seguir creciendo en este campo de lo pedagógico. La idea pues es una charla informal, ¿no? No nos metemos con tecnicismos, aunque si son necesarios, pues ya le entraremos, ¿no? Pero la idea es más nuestras experiencias de viviendo en pedagógico. Me voy a permitir presentar a la doctora Jonás Larios Denís. Ella es doctora en educación, maestra en educación y licenciada en pedagogía por la Universidad de Colima. En esos tres niveles de estudio ya obtuvo el premio Peña Colorada, que es el premio que otorga la universidad a los mejores promedios de su generación, ¿no? Exacto. Supongo que es un fideicomiso o algo así con alguna empresa, ¿verdad? Peña Colorada, ¿no? Sí, exacto. Es un dinero que otorga la empresa minera Benito Juárez Peña Colorada y que pues ha mantenido, digamos, durante casi más de 40 años ya. Entonces, formando pues un legado, ¿no? Y un legado de prestigio para ambas instituciones y de visibilidad y de apoyo a la comunidad y a los estudiantes, en este caso, que recién egresan. Sí, es una linda actividad que realiza la empresa, sin duda, ¿no? La doctora es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima, de la cual fue directora de esa facultad del 2002 al 2006, y durante su gestión participó en el diseño del EGEL Pedagogía, Ciencias de la Educación del Ceneval, en la creación y fundación de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, y el consecuente Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, el CEPE. Posteriormente fue coordinadora de la maestría en Educación Media Superior de 2007 a 2013. Inagotable la doctora, inagotable. Tiene una actividad que bárbaro. Yo no sé de dónde saca tiempo para hacer tantas cosas, ¿no? Pero, en síntesis, ha enfocado sus trabajos de investigación a la formación y evaluación de profesores del nivel medio superior y superior, en la historia de la educación, en la educación inclusiva y diversidad sexual. Ha sido columnista en 2 periódicos, en el Ecos de la Costa, de Colima, y en el Diario de Colima también. Es autora y/o coordinadora de los libros Ser investigador y hacer investigación, Rutas y retos del profesor de tiempo completo, La diversidad sexual en la escuela secundaria, Ser gay, retratos de vida, Diversidad sexual y universidad, distintos enfoques, Ambientes protectores en la escuela secundaria, Mujeres lesbianas, educación, inclusión y no inclusión, Poemario 1, hasta poesía también tiene la doctora, Pensamientos imperfectos para educar con amor desde la pedagogía. Por cierto que no conozco tu poemario, espero tener acceso algún día a él, me dará mucho gusto. El recetario de Mamá Imelda, es una extraordinaria cocinera, la doctora, y nace una universidad y enseñanzas y aprendizajes, política pública para el cambio social. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura y posgrado, algunas han obtenido mención honorífica. Es autora o coautora de más de 30 capítulos de libros, es perfil PROMEP, es desde el año 2000, ha sido calificada como la mejor docente y su pasión ha sido
la docencia, sin duda, a nivel universitario, y también ha sido profesora del bachillerato, desde el bachillerato hasta el posgrado, ¿no? Y además, por si fuera poco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 1 de 2016. Desde el 2016 a 2019 fue que tuviste Sí. Pues qué barbaridad, como dije, incansable, súper productiva, sin duda, y con una gran actividad en el ámbito, en nuestro ámbito de la pedagogía. Doctora, quisiera que empezáramos a platicar un poquito de esto de la vida pedagógica. Es que este periodo en el que fuiste directora de la Facultad de Pedagogía fue un periodo muy interesante. De hecho, es cuando tengo el honor de conocerte justamente, ¿no? Y creo que fue en un principio en el seno del EGEL Ceneval, ¿no? Del EGEL de Pedagogía y Ciencias de la Educación, donde nos conocimos por primera ocasión. Y de ahí se derivó una tarea que, como ya mencioné en su semblanza, pues de verdad intensa, una tarea que vivimos con una pasión y con un gusto y con una alegría enorme, que fue la creación de la NEFEP, que como recordarás nos costó un trabajo que Dios guarde la hora, y finalmente concluimos también, y digo no finalmente, sino que además concluimos esta gestión de nuevas organizaciones con la creación del CEPE, ¿no? Que es el organismo evaluador de nuestras áreas de pedagogía y educación. Así es. ¿Cómo viviste este periodo? Desde luego, en el aspecto de la vida pedagógica, ¿no? Es decir, ¿cómo fue intenso para todos, ¿no? Para todos fue muy intenso, pero ¿cómo lo viviste? ¿Tú cómo viviste este proceso, ¿no? ¿Qué más Sí, muy fue bien. la actividad? Ajá. Fíjate, Benito, gracias que estamos aquí platicando después de un lapso de no vernos, de no trabajar, y ahora 2022 nos reencuentra y en muy buenos términos, en términos muy productivos, en esos espacios que son espacios alternativos. Yo creo que haces muy bien en generar este programa de YouTube porque esto es también para la pedagogía. Y hay muy pocos pedagogos o pedagogas incursionando en el YouTube. Eso hay que decirlo. Entonces aquí también está siendo pionero, Benito, porque lo ha sido en otras áreas. Entonces, estoy recordando ya el año 2002, 2003, 2004, cuando convoca Ceneval a la creación de un comité técnico que pensara que diseñara las bases para lo que sería en el futuro y para lo que fue, pues, el examen general de egreso y licenciatura, Pedagogía, Ciencias de la Educación. Y ese fue el eslabón que nos permitió y que nos obligó a asociarnos, a buscarnos entre escuelas y facultades de pedagogía, de educación, de ciencias de la educación en todo el país. Y que luego en la reflexión, y donde tú lideraste y otras personas, pero que tú estuviste ahí como punta de lanza, como eje vertebral, uh, generando la idea, impulsando la idea de asociarnos. Y entonces nace ANEFEP. Y yo representando a mi institución y también en la Secretaría de Occidente, de la zona occidente del país, y firmando en un día muy caluroso en Mérida, Yucatán. Lo recuerdo. Lo recuerdo porque hay mucha gente que no lo recuerda porque no lo vivió, y bueno, pues no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo, ¿verdad? Y eso queda en la memoria de quien haga la historia, ¿verdad? Y fue el momento, la causa, el eslabón para crear el CEPE, que hoy por hoy es uno de los comités más consolidados. Yo sí lo veo. Y que está muy bien posicionado y que sigue generando un planteamiento
pues muy fuerte, ¿verdad? Entonces, una de las palabras, digamos, que a mí en lo personal y todo lo que envuelve me define es la pedagogía y por ende que soy pedagoga. Y entonces que todo aquello que tiene que ver con la pedagogía en sus diferentes áreas me construye, me, me representa. Ajá. Y en torno a todo eso es que yo sigo proponiendo. Y hoy por hoy, para mí esa época, para mí es la época de oro, es mi época de oro. Ajá. ¿Por qué? Porque fueron grandes pasos, no solo para mi carrera profesional, es más, creo que no fue para mi carrera profesional en primer lugar, sino más para la institución, para la Universidad de Colima y para otras instituciones que formaron parte de esta experiencia de, yo lo recuerdo así como 3 años, ¿verdad? 2003, 2004, 2005, así lo recuerdo yo. Sí, 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 es correcto. Ajá. ¿Verdad? Y entonces se generó mucho, Benito, y se generó todo lo que, todas las bases para lo que hoy conocemos y quiero ofrecer una disculpa si estoy yo colgándole demasiados listoncitos a esas acciones. El Congreso Nacional de Estudiantes, los programas evaluados y acreditados, esta conformación de todo un gremio, los lazos de comunicación de académicos y académicos de norte a sur, de este a oeste, a la península, donde hoy conocemos o está pues en la lista de nombres la gente que participó, ¿verdad? Gente de Nuevo León, gente de Tamaulipas, gente de Chihuahua, gente de Baja California, de Yucatán, por supuesto, de Oaxaca, de Colima, de Nayarit, o sea, y entonces hicimos de todo esto una posibilidad muy importante, muy seria. Recuerdo que firmamos en la Anáhuac el acta constitutiva del CEPE. En la Panamericana. En la Panamericana, es cierto. En Panamericana, con Tere, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ajá. Momento histórico, Benito. Claro. No, pero además, yo recuerdo, y seguramente tú también lo recordarás, esas reuniones de recién constituido el Consejo Técnico del EGEL, donde tuvimos oportunidad de convivir, pues, con los gurús, ¿no? Con Enrique Moreno y de los Arcos, con Ángel Cas Barriga, y las discusiones y los pleitos, y todo, era sabrosísimo, ¿no? La verdad es que fue muy divertido. Yo creo que esa también para mí fue una etapa muy importante, muy interesante, ¿no? Sí, Benito, tú siempre defendiendo la pedagogía experimental, ¿verdad? Sí. Investigación cuantitativa, sí. Entonces, las discusiones en si salía la filosofía, no, por qué va a salir, si la didáctica, discusiones muy profundas. Fuertes. Yo creo que también dolorosas, ¿verdad? Porque fue un parteaguas también de cómo se concebía la pedagogía y cómo luego tenía que transitar la pedagogía como profesión. Sí, fue muy rico, pero también muy, muy complicado. Y muy comprometido todo el mundo, ¿no? Muy comprometido, y de ahí mismo con María Elena, Barrera y todos, que el Ceneval nos dio cobijo, por cierto, debemos agradecerlo, para la constitución de la ANEFEP y posteriormente del CEPE, ¿no? Que sí, también fue, yo recuerdo muchos de nosotros y de nosotras, ¿verdad? En el lenguaje inclusive, sí, recorriendo gran parte del país, ¿no? Sí. Convenciendo gente, hablando, pidiéndoles, en fin, fue padrísimo, fue muy padre, la verdad. Yo creo que ha sido una de las experiencias más ricas en la vida, ¿no? Y como tú bien dices, en la vida personal y en la vida profesional, e incluso en la institucional, ¿no? También. Sí. Sí, muy, muy, muy interesante. Fíjate, en esa época yo recuerdo de verdad, así con mucha claridad, todo el apoyo del señor rector entonces, el doctor Carlos Salazar Silva, que decía apoyo, y entonces era apoyo con el boleto de avión y con el tiempo o sea, fue un apoyo de verdad
muy puntual, muy atinado, de saber que entonces el programa de pedagogía podía ser evaluado y podía llegar a nivel 1 y podría ser acreditado y entonces le apostó como rector. La verdad es que ahí él, en el caso de nuestra universidad, Universidad de Colima, fue un personaje y una pieza clave en todo esto. Un hombre muy comprometido, ¿no? Y muy, con mucho apoyo con la Facultad de Pedagogía. Sí, así es. ¿Te tocó la primera acreditación? Ya no te tocó como directora, ¿verdad? No, ya no me tocó la evaluación y la segunda evaluación, y yo salí en 2006 de la dirección, y ya luego me tocó participar a mí, pero en el equipo, ¿verdad? De conformación, ya sabes, de las carpetas y de todo el proceso de evaluación. No, y también has sido evaluadora del CEPE, ¿no? Sí, sí, yo, Con varias opciones. exacto, una buena parte de mi experiencia es la evaluación que hemos hecho en CEPE, en varias instituciones, en Baja California, en Chiapas, en Ciudad de México, en varias instituciones, en Nayarit, sí, en Tamaulipas, en Tampico, me acuerdo con tiempos complicados y que estuvimos por allá. Sí, 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 es que CEPE y toda la experiencia de visitar instituciones te abre el panorama, más allá de lo que es nuestra institución, cualquiera que sea la que pertenezcamos, pero también de la profesión, de la pedagogía, pasando por la educación, por las ciencias de la educación y por otras formas, otras caras de la pedagogía, como la psicopedagogía, como la asesoría psicopedagógica, etcétera, ¿no? Y ver cómo la pedagogía late, fuerte, pero diferente, en cada región de la República, porque las necesidades son distintas. Eso enriquece mucho a nosotros, nosotras como pedagogos, como pedagogas, y entonces lo que luego traemos a la institución, pues también es como una experiencia muy rica. Yo espero en algún momento que pueda ser evaluadora en línea para tener esa experiencia y en general, ¿verdad? Seguir participando en estos procesos de evaluación. Yo creo que hoy por hoy el tema de la evaluación es un tema que resulta fundamental para hacer esta conversión, ¿verdad? De lo presencial a lo no presencial, a lo híbrido y a lo que siga, ¿verdad? O sea, no podemos parar. Ahora no, y seguirá siendo evaluadora sin duda, ¿no? Espero que muy pronto podamos contar con tu participación. Una pregunta que me gusta mucho hacer, porque siempre la respuesta es única, como todos nosotros somos únicos, ¿no? ¿Cómo arribas a la vida pedagógica? ¿Cuál Sí. es tu camino, ¿no? Sí, gracias. Mira, Benito, yo quería ser profesora desde mi niñez. Era como mi ideal, ¿verdad? Así como los niños o niñas dicen, yo quiero ser bombero, ¿sabes? Como este ideal de yo quiero ser bombero. Como lo más ideal que pueda haber es bombero, o policía, o astronauta, yo maestra. Pero no pudo ser los caminos hacia la escuela de maestros, no se dio, etcétera. Y entonces, pues, no pude ser parte de la normal de maestros aquí de Colima, pero ingresé a la Facultad de Pedagogía y fue ahí donde yo finalmente pude hacer realidad este sueño de mi niñez, de ser docente. Fue tal la forma en cómo yo me acerqué a los contenidos, la calidad de mis docentes, la intensidad de los primeros semestres de la carrera, que yo empecé a dar clases en quinto semestre. Entonces, en esta experiencia de ser estudiante de pedagogía, donde todos los días hablábamos y discutíamos en torno a los temas de la educación, se me hacía una cosa muy maravillosa, porque en los niveles anteriores pues hablábamos de muchas cosas, ¿verdad? En torno
a la química, a las matemáticas, al inglés, etcétera. Pero en la Facultad de Pedagogía es una experiencia, una visión muy ingenua, pero te lo estoy planteando así porque me parecía extraordinario cómo llegaba un profesor y hablaba de la historia de la educación, y luego llegaba el otro y hablaba de la didáctica, y llegaba el otro y de la filosofía de la educación, y llegaba otro más y hablaba de la investigación en la educación. Y yo decía, bárbaro, qué bárbaro. O sea, entonces me sentí como que llevé una formación muy intensa y muy intensiva también en el primero y segundo año, y para el tercer año yo ya estaba impartiendo clases en una escuela privada y cumpliendo ese sueño de ser profesora. Ajá. E impartía clases de psicología y de ética en esta escuela privada. Y los chicos y chicas creían que yo era psicóloga. Ajá. Porque yo impartía psicología. Pues sí. Y claro, y entonces a partir de ahí yo empecé con esta experiencia, ¿verdad? Esta trayectoria laboral que estamos hablando pues de hace 30 años, o sea, tres años más de los años que oficialmente tengo ya como egresada. Uh-huh. Y me gustó mucho. Entonces entendí que la pedagogía, o sea, en muy temprano momento de la carrera, comprendí la carrera, comprendí las áreas que componían esta disciplina y luego esta profesión. Y entonces yo dije, me gusta mucho la didáctica. Y luego dije, me gusta mucho la orientación educativa. Y luego dije, me gusta mucho la investigación. Y al término de la carrera me fui a un intercambio académico a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que por cierto me asesoró para llegar yo a esta beca, la doctora Sara Griselda Martínez Covarrubias, que era mi tutora, ajá, en Servicio Social y Práctica Profesional, y de Pihuamo, Jalisco, donde yo nací, a Colima, Colima, y de Colima, Colima a Madrid, España. Entonces, eh, eh, yo tenía pues en mi cabeza que lo mejor de mi vida, pues, en este caso de esta vida pues que tenía de transición del pueblo a la ciudad y de la ciudad al extranjero, me lo daba la pedagogía. Y yo pues, imagínate egresar así, con ese premio, digamos, ¿verdad? Que me daba a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de este programa de intercambio de estudiantes, y el desempeño que se había tenido como estudiante y la posibilidad de haber participado como eh, adjunta de investigación con la doctora Sara Griselda Martínez Covarrubias, pues se coronaba, ¿no? La experiencia de formación profesional. Y luego, pues, me contratan como profesora. O sea, yo egreso en enero y empiezo a trabajar en abril en la Facultad de Pedagogía impartiendo clase. La oportunidad me la da la maestra. Espérame tantito, perdón que te interrumpa, no me gusta hacerlo, pero es que hay algo, yo no sabía o no lo recordaba. Esta estancia en España, ¿en qué momento? ¿Al terminar la carrera y Sí, antes, luego de empezar a dar clases, ¿no? Exacto. En esa interfaz. Sí, de hecho, yo concurso para esta beca en el noveno semestre, es decir, en septiembre, ajá, del 94, y egreso en diciembre del 94 y me voy a España enero, febrero, y regreso y empiezo a trabajar en abril. Ajá. Y yo recuerdo que en esta experiencia de ser docente joven, pues me encontré ya sabes lo que pasa, a compañeros que habían estado en semestres de otra generación, pero ahí también yo apliqué como esta cosa que me distingue o que me caracteriza, pues, que es ser formal, ser seria, y algo que no sé si está muy bien, pero ser exigente. Entonces, creo incluso que fui exigente de más con mis antes compañeros y ahora estudiantes en esa época. Y la experiencia se dio porque me dejó su espacio la maestra Edna Guadalupe Martínez, que contrajo matrimonio y se fue a luna de miel. Entonces yo entré a cubrirla.
Y mira, la experiencia de sustituir a un profesor, a una profesora de tu facultad es extraordinaria, porque es echarle todas las ganas, es preparar minuto a minuto la clase. Ajá, o sea, si la clase empieza a las 9, lista de asistencia, 9:05, revisión del material, 9:15, cuestionario de no sé qué, 9:35, revisión de, así, ¿no? ¿Sabes? Como en la exageración, pues, de la planeación para hacerlo todo perfecto. Pues Y tú lo luego, eres, ¿no? y luego en agosto ya me ofrecen empleo, o sea, siendo director el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, y entonces ahí empiezo en agosto de 1995, empiezo yo como profesora de la Facultad de Pedagogía y hasta la fecha. Este próximo agosto cumplo 27 años de antigüedad. El siguiente, agosto 2023, serán los 28 años y será mi oportunidad para jubilarme e ¿Cómo iniciar. crees? ¿Tan pronto? Ajá, los 28 años porque aplica para mí la ley anterior al 97. Entonces, bueno, pues, o sea, lo planteo además como momentos de vida, ¿no? Porque te estoy Claro. hablando de cuándo inicio, cómo inicio y en qué momento, pues, podría ser el cierre, ¿no? De este trayecto de vida. Ajá. No, no, pero bueno, no tiene por qué ser cierre. En principio vas a ser una jubilada muy joven. Y Ok. segundo, no significa un cierre bueno, un cierre de un ciclo en una institución, pero Puede estoy ser, seguro puede que no ser. te alejarás de la pedagogía. No, es que ya somos pedagogas y pedagogos ya como un tatuaje, ¿no, Benito? Así es, así Pero es. además muy querido, ¿no? Como yo lo veo de verdad, así lo veo como una madre. Mm. La pedagogía como, ¿cómo crees? O sea, sí, la pedagogía me formó, me dio elementos, me abrió los ojos, me abrió la mente, me abrió el panorama, me abrió al mundo, me dio empleo, me dio, me dio el prestigio. Hace unos días trabajo yo con una terapista desde el holístico y hablábamos pues de la vida, ¿no? Y de lo productivo que podemos ser y que de pronto no alcanzamos a ver, y quiénes son nuestros maestros y maestras de vida. Y yo encuentro en la pedagogía y todo lo que ahí converge, la gran escuela, ¿verdad? Claro, Gran escuela. claro. Sí, por eso siempre uno tiene pendientes en la vida con la vida, ¿no? Por el agradecimiento de lo mucho que nos ha dado la vida, ¿no? Sí, Como tú sabes, esta serie está en el auspicio de la Fundación de Fomento y Calidad de la Educación, de la cual te voy a hacer llegar información, desde luego, gracias. que tiene esa finalidad, ¿no? Es decir, la vida, la pedagogía, ¿no? Concretamente nos ha dado mucho y tenemos, siento la obligación de devolverle a la vida, aunque sea un poquito de lo mucho que yo he recibido y que escucho tu testimonio y lo comparto, ¿no? Si la pedagogía pues me ha dado todo, ¿no? ¿No? Fíjate, y algo que a mí me impacta favorablemente en este trayecto de vida, ¿verdad? Sin que esto sea el declive, pero que sí es como o más bien como un ir de un péndulo, ¿sabes? Y es más bien, ajá. Ajá. Llego aquí y de pronto tengo contacto con gente que fue mi alumno, mi alumna hace 20 años, o hace 24, o hace 25. Y en general lo que encuentro es agradecimiento, en general. Sí he encontrado a alguien que de pronto me dice, oye, pues fuiste muy exigente, no debiste, tal, pero en general me encuentro gente que me dice, gracias, Jonás, lo que me enseñaste lo sigo aplicando. Porque también hay como tres momentos en esta trayectoria, ¿eh? Los primeros años, como los primeros 5 años, que me decían, Jonás, era su maestra, pero me decían Jonás, porque éramos, pues, apenas yo un año mayor que ellas o ellos, o gente que era mayor que yo en edad, pero que iba, pues, un año atrás, ¿no? Es Jonás. Y luego los que siguieron, como ese siguiente bloque de tiempo, maestra Jonás. Y luego el siguiente bloque, doctora Jonás.
O sea, porque le iba marcando también, pues esta evolución académica, ¿no? Claro, claro. Y entonces yo, no sé, a veces he pensado, cuánta gente, eh, con cuánta gente yo habré colaborado en su formación. O sea, no me queda claro, no me quedan claras las cuentas, sí los años, pero no las cuentas de la gente. Y por supuesto que hay gente que ya no tenemos contacto en el camino, pero que nos da la oportunidad de luego como entender qué fue lo que hicimos en estos, para mí, casi 27 años. Y entiendo que hay gente que tiene más años, pero bueno, yo lo hablo desde mi experiencia y que para mí 27 años son muchos años, ¿eh? Son muchos años porque además hubo momentos en que para mí la carga de trabajo fue extenuante. O sea, yo tuve una época en que me enfermé de trabajar. O sea, me olvidaba de comer, etcétera, ¿no? Porque era realmente como mi idea de que tenía que cumplir no al 100, sino al 3000. Entonces, bueno, el cuerpo pues pasa la factura. Y así, ¿no? Pero lo que te decía es como este legado, o sea, es como muy rápido para que yo hable de un legado, ¿verdad? Eso lo entiendo, pero ya lo percibo, Benito, o me permito percibirlo. Y esto lo he logrado a través de estas terapias holísticas, en donde uno tiene que decir, a ver, ¿qué he hecho en la vida? ¿Y qué he hecho bien? ¿Y dónde estoy? ¿Y quién soy? Y me abrazo. Porque los maestros y las maestras tenemos que también ser apapachados, cuidados, ¿verdad? No por nada este síndrome de Burnout, ¿de acuerdo? Y generalmente no tenemos este discurso de autocuidado, ajá, y de autoproyección. Entonces, yo en este momento, gracias a un orden superior, a Dios, a la familia, a mis energías, a mi ímpetu, lo logro. Entonces, hoy por hoy, es como vida, nada me debes, nada te debo, estamos en paz. Estamos en paz, claro. Sí, pero también es reflejo del amor a lo que uno hace, ¿no? Eh, sí, lo dije en la presentación, eres realmente una profesional incansable, incansable. Yo que tengo el honor de conocerte y veo toda tu actividad, simplemente 30 libros, ¿no? ¿Cuántos libros? 30 Son 10 libros. en libros, ¿no? Son 10 libros, ajá. Y, este, y lo que dices, ¿no? También eso lo comparto mucho. ¿Cuántas almas habremos tocado, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Uno siempre desea que haya sido para bien, ¿no? Pero nunca sabes en el camino si pudiste lastimar a alguien, ¿no? Sí. Eso es algo que pues, ya está hecho y voltear atrás nada más es para, como Sí, siempre. porque además hay prácticas, Benito, que como docente yo implementaba y que hoy por hoy pueden ser valiosas o no. Por ejemplo, en mi tosudez, en mi terquedad por formar pedagogos con habilidades y herramientas justo para la docencia, les exigía ortografía. Entonces, Sí, ajá. indicaba la ortografía en sus trabajos y en sus exámenes. Y cada falta de ortografía tenían que hacer una plana en una libreta tamaño profesional, en la licenciatura. Y hubo quien me acusó con las autoridades y yo no sé si con razón o sin razón, la verdad no quiero volver a ese debate. Pero sí, para que yo pudiera asignar registrar la calificación en el sistema, tenían que entregarme las planas. Entonces, hay quien, en ese momento había mucha incomodidad, pero yo era muy férrea, ¿verdad? No, es que tiene que ser, no puede haber un docente o un pedagogo, una pedagoga con falta de ortografía. Y justo son como cosas que luego la gente que me encuentra
Me dice, Jonás, me acuerdo cuando nos pones a hacer planas y te lo agradezco. Bueno, Claro. pero a lo mejor hoy por hoy ya no sería tan conveniente, ¿verdad? O sea, me estaré metiendo en camisa de 11 varas o de más varas, ¿verdad? Pero sí, entonces, hoy, por ejemplo, también recuerdo que alguna vez, o en algún momento yo les decía, chicos, chicas, si ustedes pueden, si van a recibir un regalo de Navidad o de sus papás o de algún padrino, pídanles una computadora Mac. Yo les decía, ¿verdad? Entonces hubo quien dijo, ¿cómo es posible que nos diga eso? Si no, o sea, así como si yo estuviera haciendo una ofensa, ¿verdad? Comercial. Bueno, aparte de un comercial, como una ofensa, como que una Maxi apenas nos alcanza para no sé, ¿no? Yo luego trataba de como explicarle, estamos hablando, Benito, de hace a lo mejor 15 años, ¿eh? Yo les decía, es que fíjense que les trataba de explicar las ventajas del diseño, de la planeación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que de pronto también uno va como pedagogo, como pedagoga dando pistas a las generaciones, pero no tenemos todos los fundamentos porque atisbamos el futuro, pero no tenemos los elementos para explicar. Por ejemplo, hoy yo les diría a los estudiantes, muchachos, hagan un canal de YouTube, háganlo ya. O por favor vayan a pedir trabajo al Ceneval, pero apliquen como aplican a la Secretaría de Educación cada año en esos exámenes de ingreso. Pero no tengo los elementos para poder decirles, miren, esta es la vía o este es el contrato, va a pasar esto, pero sé que por ahí puede ser. Entonces lo suelto, ¿verdad? Y de pronto alguien dirá, la doctora está imaginando cosas, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy totalmente convencida de que el tema de la discusión que tiene que incorporarse en las escuelas y en la pedagogía es el tema de la diversidad sexogenérica, ¿verdad? ¿Por qué? Por mi experiencia, pero también porque veo la tendencia en términos de todos los posicionamientos, y vas a escuchar ayer al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Arturo Saldívar, Un discursazo que se echó, sí, sí, sí. dando un discurso que va a los profesores, a las profesoras, a las madres y padres de familia y a toda la gente, ¿verdad? Diciéndoles, vamos a cuidar, vamos a proteger y vamos a respetar a las infancias trans, a las niñas, niños y niñes, dijo, ¿eh? Retando a la Real Academia Española, ¿no? A mí ese término del lenguaje inclusivo sí me rechina, ¿no? Pero bueno. No. Oye, Benito, y retándote a ti también, entonces. Pero mira, son esos ajustes, esos cambios, esos giros de volante que uno tiene que, bueno, ¿verdad? A ver cómo está la cosa. O sea, ¿vamos a defender el lenguaje, vamos a defender el valor o vamos a defender todo? Pero ahí está el debate. ¿Y acaso no es eso la pedagogía? ¿Acaso no tuvimos que lidiar con los videojuegos en los 90s? ¿Acaso no lidiamos con las computadoras en los años 2000? ¿No? ¿Y acaso no por poco desaparecen las bibliotecas? ¿Verdad? Claro. Ya que abres el tema, doctora, dices de mi propia experiencia, ¿no? Sí. Hay un proceso de transición en tu vida, ¿no? Sí. No sé si quisieras profundizarnos a decirnos algo al respecto. ¿Y qué tiene, si ahí mismo también hay algo pedagógico, ¿no? Yo lo veo desde fuera y digo sí, ¿no? Pero quisiera escucharlo de ti, ¿no? Sí, mira, Benito, yo hago este testimonio, lo estoy escribiendo en un libro para mí y para quien me quiera leer y escuchar. Y es el testimonio de una mujer trans que transita de manera tardía, pero de manera conveniente y de manera valiente. Porque hacer una transición dentro de una institución casi a punto de jubilarse es como una necedad, ¿no? Es como, yo recibí muchos consejos de gente que realmente sé que me quiere, que me decía, espérate. Y yo dije, no, ya no me puedo esperar.
Bueno, la transición de la que hablamos es una transición de género. Yo, desde mi niñez, a los 4 años, recuerdo con claridad, no porque me contaron, recuerdo que me imaginaba eh, y me pensaba y me construía como niña. Voy a decir otro comercial, pero yo de verdad anhelaba una muñeca y unos guaraches bubble gummers blancos. ¿Sabes? Como esos guarachitos así de niña, con vestidito de canestú, así, ¿sabes? Yo lo ensoñaba a los 4 años, ¿eh? Pues estamos hablando de hace 44 años. Y no fue sino hasta el año 2018 que se va de esta dimensión mi sobrino Juanito, Juan Jonás, que yo entendí para mí misma que todos esos años los había vivido, que habían sido mm, plenos, digamos, pero que me faltaba eso, me faltaba vivir, no había vivido. No había vivido como la niña, como la muchacha, como la señora que yo quería ser. Nunca antes del año 2018 había usado un vestido o me había maquillado o había usado zapatillas, nunca, ni por travesura. De tan escondido que lo tuve. Sí tenía amaneramientos en mi comportamiento, o sea, era una persona con una conducta femenina, ajá, o hasta cierto grado femenina, pero bueno, mi actitud era siempre formal y seria, ¿no? Entonces yo digo, voy a transitar, voy a hacer lo que yo soy, y entonces hice una declaración así a través de Facebook y a través de WhatsApp a mi familia y de manera directa en la oficina del secretario general de la Universidad de Colima, de quien ahora es el rector, el doctor Cristian Jorge Ortiz Cermeño, diciéndole, señor secretario general, soy una mujer y quiero decirlo porque ya no quiero vivir como hombre, etcétera. Fíjate, o sea, yo en lo institucional, ¿sabes? Claro. Y fui, lo dije en la facultad y bueno, así la transición fue para mí la oportunidad de construirme nuevamente. ¿Sabes? Como recordaba muchísimo a Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, cuando habla del Emilio en este renacimiento en la adolescencia. Ajá. Y yo dije, claro, es que si era yo, pero yo quiero renacer. Y entonces en este renacimiento hay una serie de enseñanzas y de aprendizajes, y de enseñanzas para mí y de aprendizajes para mí, pero también para los que me rodeaban, para quienes me rodeaban. Empezando por mi esposo José Manuel, que él seguramente puede escribir uno o dos o tres libros de lo que vivió junto conmigo, ¿no? De todo lo que él escuchó, lo que él pensó, lo que él sintió, lo que él vio dentro de esta casa, tu casa, ¿verdad? Y de mis pensamientos que expresaba y de cómo yo al interior de este domicilio, ajá, en lo privado, tuve que hacer para convertirme en la mujer que yo declaraba ser. Y luego enseñanza hacia los demás, porque yo los vi y las vi con temor, a veces con pena, con compasión hacia mi persona, porque ellos y ellas veían cómo yo estaba a punto de destruir toda una vida de éxitos. O sea, el doctor Jonás, que había obtenido sus peña colorada, que había tenido una docencia exitosa, o a veces no tanto, pero bueno, en general exitosa, que había escrito libros, y que ahora decía que era una mujer y que se aferraba y que lo decía y que enfrentaba y que se mantenía, ¿verdad? Bueno, en este momento aproveché para un año sabático que se me autorizó
y fue el momento como de distanciarme un poco de mi espacio laboral y ahí pues hice una investigación en una universidad privada y al regreso pues yo creo que la forma en cómo yo me construí fue para mí excelente, para mí extraordinaria, muy pedagógica, fíjate, porque yo me pensaba en un principio, lo voy a confesar aquí en exclusiva, como una mujer trans voluptuosa. Yo creí que iba a someterme a cirugías, creí que iba a ser como un prototipo más extravagante, ajá, porque eso es lo que yo creo que había construido desde lo que yo veía en el imaginario, ni siquiera en el imaginario del espectáculo, sino de lo que la propia gente dice de las personas trans, de las mujeres trans. Y poco a poco, en este proceso de hormonización y de terapia, fui construyendo esta mujer que ves como una mujer mucho más pausada, mucho más eh, amorosa, mucho más cariñosa, y lo digo porque así lo asumo, ¿verdad? Jonás anterior era como más de combate, más de confrontar, en fin, no quiero juzgar a Jonás de antes, pero sí había testosterona. Con esos bloqueadores de testosterona y con estas hormonas femeninas, me cambia el cerebro y me cambia la piel y me cambia un poco el rostro y me cambia un poco el cuerpo y ahora soy una mujer delgada, alta, eh, muy amorosa de todo lo que implica la casa. No soy una mujer que haga el quehacer doméstico, eso no, ni siquiera tengo el tiempo para hacerlo, pero sí me gusta meterme a la cocina, jamás había cocinado. Pero entonces yo entro a la cocina, pero también escribo un recetario de las recetas de mi mamá, no son mis recetas. Y lo hice porque sé que mi mamá no va a escribir ese recetario porque no sabe leer ni escribir. Y entonces yo me planteo a mí misma como un instrumento para que mi mamá tenga un trofeo en su vida. Y hoy por hoy mi mamá es conocida pues por la gente que me conoce y por otras que no me conocían. Y entonces ahora identifican a mamá Imelda. Ajá, Recetario de mamá Imelda, en efecto. exacto. Entonces llega en forma de libro, un libro que hace una pedagoga, que es aprendiz de cocinera como mujer trans, pero que es académica. O sea, es esta mezcla, me gusta. Y bueno, algo que es superficial, superfluo y tal vez no tan relevante para la pedagogía, pero yo creo que sí muy relevante es que justamente pensando en Comenio y pensando en Rousseau y en Pestalozzi y en todas las teorías pedagógicas, yo a mí misma dije, tengo que armar un plan de estudios. Entonces fue ahí que tomé clases de pasarela, tomé clases de maquillaje, tomé clases de peinado, tomé clases de corte y confección, tomé clases de cocina, tomé clases de punto de cruz, tomé clases de poesía, de canto. Ajá. Y alguien me podrá decir, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Pues simplemente que tuve la oportunidad y la capacidad para autogobernarme y decir qué quiero hacer y cómo tengo que hacerlo, ¿verdad? Y mira, Benito, eh, es muy importante que entendamos que todas las formas de ser mujer son válidas y que yo elegí esta forma de ser mujer transgénero y que si no represento a nadie, está bien, pero me represento a mí misma y aporto a esta población, a esta experiencia de vida diversa, este modelo de mujer trans. Una mujer académica que da clases, que da conferencias, que da entrevistas, que se ocupa de labores domésticas a veces, que es muy cercana a su mamá. Hace apenas 3 semanas
yo le dije a mi mamá, en una conversación así de casa, le dije, mamá, ya hablé con José y le dije que si yo muero, te siga dando el dinero que te damos cada quincena. Me dijo, está bien. Y entonces aprovechó y me dijo, Jonás, quiero pedirte algo, dime. Y dije, mamá, me dijo, Jonás, quiero que te vayas conmigo cuando muera, te vayas conmigo al panteón. O sea, mi mamá compró un lugar en el panteón de Pihuamo y como todos decimos que queremos que nos incineren, ella me pidió que no me incineraran y que me fuera con ella. O sea, ella, digamos, supone que se va a ir primero y entonces quiere que vaya con ella. Y yo le dije, claro que sí, mamá, sí me voy contigo. Y le dije, pero te quiero pedir algo. Dime, que ya no me digas que me corte el pelo, que me dejes así, ajá, que ya no me digas nada. Me dijo, está bien. Bueno, más allá de la negociación que hice, me da mucho gusto saber que voy a estar con mi mami en la misma tumba, Benito. Ay, qué O bárbaro. sea, a ver, eso para mí es, imagínate, digo, no estamos seguras que eso ocurra, pero la promesa está, ¿verdad? Claro. Y todo eso me lo dio esta identidad, esta condición, este estatus. Ajá. Y hoy mi vida es más rica porque hago todo lo que hacía anteriormente, o sea, digo, hago o lo sé hacer, pero también todo esto. Ajá. Es que te estás reconstruyendo, ¿no? Te reconstruiste más bien. Bueno, Sí, estás porque es un proceso que no concluye, ¿no? exacto. Yo, Entonces, honestamente, esto es pedagogía. claro, Eso es pedagogía. Y hay algo bien interesante. Mira, yo tengo muchas, entre mis amigas, digamos, en esta nueva generación de amigas, tengo muchas amigas, mujeres, señoras de 50 o más años, y eso me llama mucho la atención. O sea, o qué ven en mí, no lo sé, pero sería bueno preguntarles en algún momento. También adolescentes, digamos, de 13 a 18, 20, 20 y algo, pero también niñas de 7 años, de 6 años, de 5 años, incluso hay 3 niñas que han hecho tareas escolares hablando sobre mí, sobre mi persona como mujer. Ajá. Y luego hay 2 niñas que le piden a sus mamás, amigas, hijas de amigas, que le piden que vengan, que le piden venir a mi casa, a nuestra casa, aquí. Y le dice, ¿a qué quiere decir con la doctora? ¿Pero a qué? Pues estar con ella. Entonces vienen y yo la recibo y ya pues pintamos o platicamos o vemos tele y yo la verdad es que todo el tiempo estoy pensando como, ¿por qué vienen? O sea, ¿qué ven? Y yo digo, bueno, pues ven, ¿verdad? Entonces, en fin, es una experiencia pedagógica, Benito. Esto es una experiencia. No, si no fuera yo pedagoga, créeme, no hubiera logrado en 2 años esta transición y este equilibrio. Claro, también lo debo a la terapia psicológica, pero dentro de mí está la pedagogía. Ajá. excelente. De verdad, te admiro, me parece admirable el valor que tuviste del momento y el proceso, ¿no? Es de una gran valentía, de una gran decisión. De verdad, te lo digo desde el corazón, te admiro. Me parece que tomaste la decisión que construye a la Jonás de ahora, ¿no? Y si vale el comentario, te puedo decir que en efecto tu carácter ha cambiado mucho. Mucho. Y qué bueno, ¿no? Y otra cuestión que me parece admirable, ¿cómo haces tantas cosas? Yo luego te veo en el Face y presentas ahí unos platillos que se ven deliciosos. Algunos yo no los comería jamás porque son demasiado sanos, ¿verdad? O sea, no les pones ni grasa, ni carnitas, no, no es cierto, eso es una broma, ¿no? Pero, pues se ve que ahí no hay más que gusto, ¿no? O sea, Sí.
nadie puede preparar una cosa deliciosa si no le gusta prepararla, ¿no? Y me parece que José debe comer muy rico, ¿no? Por lo general, ¿no? Sí, Sí. mira, yo hoy por hoy veo mi casa como un templo y mi cuerpo como un templo. Y si en algún momento tuve excesos de comer o de no comer o de trabajar o de no trabajar o lo que sea, o sea, cualquier exceso que tú y yo o cualquier otra persona pudiéramos tener, hoy los alcanzo a ver y los equilibrio. Entonces, para mí, vivir, ya los 48 en adelante, es vivir en privilegio. Por lo tanto, es como honrar el cuerpo. Entonces, bueno, José es un excelente compañero y aliado, ¿verdad? Es un compañero amoroso y ese es un ingrediente fundamental en este trayecto, en esta vida. Ya nos prometimos que cuando en otra vida y en las vidas que siguen, nos vamos a buscar. Nos vamos a buscar para poder continuar con pues con esa complicidad y con este amor y con ese trabajo, ¿no? Y entonces yo planeo, entonces planeamos, técnicamente lo planeamos en el calendario del iPhone. Entonces ahí vemos lo que va a hacer José y lo que voy a hacer yo. Ahí está con un color él y con otro yo y vemos todo lo que va a pasar cada día en la semana. Y entonces coordinamos y yo me encargo de planear lo que vamos a comer toda la semana. Y yo me encargo de hacer la despensa de verduras y de carnes y entonces hago el menú. Así lo hago en la computadora, lo hago. Ajá, y digo, lunes La Mac. 18, lunes 18, pescado empapelado, martes 19, enchiladas, miércoles, ajá. Y compro todo lo que se requiere para ya en la semana no tener que ir a la tienda a comprar porque ya está todo. Entonces es un ejercicio de economía, pero también un ejercicio de creatividad y un ejercicio de equilibrio. También yo compro la verdura para diario tomar un jugo verde, José y yo. Se hacen las bolsitas y cada mañana se levanta José y él prepara el jugo verde para mí y para él. Ese es como un acto de amor, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo, bueno, entonces, tenemos una aliada que es, la señora que trabaja con nosotros, que ella está como fascinada aquí en la casa, ¿no? Es como venir a ver qué se me ocurre a mí. Ajá, me dice patrona y yo al principio dije, ¿cómo patrona? Y me dijo, sí, pues yo sí les digo, bueno. Entonces ahora yo estoy en patrona disfrutando el patronaje, ajá, o el patronazgo, ajá, no sé cómo se diga. Pero así, ¿sabes? Como liderando esta manada. Entonces, eso nos permite comer bien, Benito, nos permite ahorrar dinero, nos permite muchas cosas. Y bueno, el plus es que le tomo foto y lo subo al Facebook. Ajá. Entonces, sí, sí cocino, pero no todo, pero yo estoy ahí detrás de todo. Ajá. Y pues todo lo demás que te conté, pues aproveché la pandemia en esta capacitación intensiva. Pues yo, por ejemplo, yo diría, así en términos muy estratégicos y de didáctica para una transición de una mujer trans. Muy bien, chica, muy bien, muchacha. ¿Quieres hacer la transición? Bueno, implica esto, esto y eso. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cómo lo organizamos? Revisa tu calendario, revisa tu tiempo, revisa tus recursos. ¿Sabes? Me imagino como una academia, ¿verdad? En donde llega la gente que puede ser su propia casa y se le dan las orientaciones para que diga, muy bien, tienes que hacer tal, tal, tal y tal, de acuerdo al modelo de mujer que tú quieras ser. Yo en un principio tenía ya planeada, incluso en términos económicos, la operación de busto y llegó un momento en que con la terapia dije, no, en este momento no,
y entonces empecé a hacer como otras cosas que me llevaron, por ejemplo, lecturas, o por ejemplo, poesía, o por ejemplo, pues el año sabático. O sea, yo tuve una dedicación muy fuerte a ese año sabático y logramos 2 libros en 2020, 2021. O sea, como en cumplimiento también a este carácter de académica que tengo, ¿verdad? Y que me construyen mucho. Ajá. Entonces, ¿cómo lo logro? Con una planeación que también me la enseñó la pedagogía. O sea, tiene muy claro que como pedagoga me tiene que dejar a mí ciertas decisiones en casa y pues en la vida, ¿verdad? Si vamos a ir de vacaciones, le digo, José, vamos a revisar a dónde vamos a ir, conozcamos la ciudad, casi cuánto tiempo vamos a estar, porque tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? Ajá. Y algo más que me ha dado mucho en este proceso de transición es el reconocimiento de los aliados, de las aliadas, de los aliades y de el soltar, el perdón hacia mi persona y hacia las demás personas con las que tuvimos fricciones a causa de esta transición. Todo es perfecto, aunque la vida no sea perfecta. Y una rencilla con alguien puede resultar en algo positivo si lo tomamos para crecimiento. Yo sentí que de pronto era expulsada de la pedagogía o del campo o de la vida laboral. No ocurrió eso, pero yo lo sentí de pronto porque tuve como una especie de aislamiento, pero creo que fue como estar en el capullo, ¿verdad? Y entonces no fue sino hasta que salgo del capullo que entonces la gente ya vuelve a tomar esa tranquilidad que no tenía o que perdió y que en este momento yo agradezco, Benito. Ajá. Pero que sí, para nuevas generaciones, quisiera que identificáramos y que todos y todas identificáramos el miedo para no externarlo, o para no señalar o para no revictimizar a la persona en transición. Porque lo que más se necesita en este periodo de transición es la comprensión, el, la empatía y el acompañamiento sobre todo, ¿verdad? Esto yo creo que es fundamental, sobre todo pensando en las escuelas. Hoy tenemos que estar pensando en protocolos de actuación para el acompañamiento de infancias y adolescencias trans. Creo que es algo que ojalá en los foros de pedagogía se meta, o sea, que sea tema ya el tema de los protocolos en las escuelas para que empecemos a atenderlo y bueno, pues ahí ya tenemos el marco legal perfecto con el discurso del ministro, ¿verdad? El día de ayer. Así es, así es. Ajá. Interesante, qué bárbaro. El tiempo, si lo sabes, en estos medios el tiempo es un verdugo. Dos cosas. Una, un día hablamos, no recuerdo, creo que el año pasado, no recuerdo cuándo, pero un día hablamos y tú me dijiste, Benito, cuando vengas a Colima te quiero invitar a comer a mi casa. Entonces, lo reitero o lo señalo por si ya lo olvidaste, yo no. Y lo segundo, con lo que me gusta también concluir casi todos estos programas. ¿Cómo sintetizas? Tú sabes, el título del programa es Viviendo en Pedagógico, ¿no? ¿Cómo sintetizas el vivir en pedagógico? Sí, mira, yo lo sintetizo como la oportunidad más grande que tuve en la vida para poder crecer, para poder sembrar, cosechar y tener una fortaleza para mi persona y para muchas otras personas. Ser pedagoga es mi esencia. Yo podría definirme como Jonás Larios Denis, pedagoga, mujer transgénero, académica universitaria.
pero fíjate cómo pedagoga me define y me vuelve a definir y me da muchos elementos frente a muchas situaciones, frente a mí misma, o sea, frente a mi espejo, pero también frente a los demás. Y la gente dice, es que la doctora Jonás es pedagoga. Pues sí, es un estigma también, ¿no? No, pero es así como, no, pues cómo no, si es pedagoga. Es que sí sabe, ajá, es pedagoga. ¿No? En este esfuerzo de la pedagogía por explicarlo, ¿verdad? Y por ordenarlo y por analizar todo para poder plantearlo de manera distinta. Entonces, yo la verdad es que en este ejercicio que he hecho, yo creo que represento, es un ejemplo de lo que es la pedagogía, ¿no? La pedagogía es pensar la educación para hacer la educación de una mejor manera. Entonces, aquí está, ¿no? Esto es, vamos a renacer, reconstruyendo, reeducándonos y haciendo pedagogía. Claro. Qué padre, muy bien. No sabes cómo te agradezco, de veras, sinceramente, y cómo he disfrutado la charla y reitero mi admiración hacia tu persona como profesional de la pedagogía, sin duda en primera instancia, y luego en esta fase de tu vida personal, ¿no? Muchas gracias. Pleno reconocimiento, te agradezco muchísimo. Si quisieras agregar algo, adelante. Te agradezco mucho, Benito. Esta es la primera entrevista que me hace alguien desde la pedagogía, para la pedagogía, para un público que es una comunidad, a la que pertenezco, a la que en algún momento sentí que no iba a pertenecer más, pero que bueno, fue ahí una cosa ahí que se dio pues por la mera transición. Quiero estar aquí, me gusta estar aquí porque hay que trabajar más con las nuevas generaciones y con las generaciones no tan nuevas para que estos discursos de respeto, de renacimiento, de reconstrucción, de transición estén vigentes. Yo agradezco mucho y espero que a partir de aquí yo pueda seguir planteando, ¿no? Algunas cuestiones en el tema de la educación inclusiva, las expresiones e identidades sexogenéricas y que podamos abonarle a una educación más respetuosa y a contextos escolares protectores y seguros. Muchas gracias. Claro, el agradecido soy yo, somos nosotros, desde luego. Muchas gracias. Entonces, agradezco mucho su paciencia, su mirada, el que nos observen en este programa. Programón, de veras, con la doctora Jonás Larios, que nos ha dado, en mi opinión, una lección de vida, además de todo ello. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.